marido huyó con la amante y la dejó sin nada. 5 años después, ella era la paramédica que lo salvó. Las manos de Tatiana temblaron violentamente mientras sostenía el teléfono celular de Diego. La pantalla iluminaba su rostro pálido en la oscuridad de la recámara, mostrando mensaje tras mensaje que destrozaban su mundo en pedazos. «Mi amor, ya no puedo fingir más con ella», leyó con voz quebrada. «Vámonos lejos, Gabriela. Merecemos ser felices juntos». Sus piernas cedieron y cayó al suelo, el teléfono resbalándose de sus manos temblorosas. Los sollozos ahogados llenaron el silencio de la casa que había sido su refugio, su hogar, su vida entera. En esa madrugada de marzo, Tatiana Martins descubría que los últimos 8 años de su matrimonio habían sido una mentira. Pero vayamos al principio de esta historia, queridos espectadores. ¿Desde dónde nos están viendo esta noche? Desde la comodidad de sus hogares en México, Estados Unidos o cualquier rincón del mundo donde llegue nuestra narrativa. Nos encanta leer sus comentarios y saber qué opinan de estas historias que tocan el corazón de tantas personas que, como Tatiana, han vivido el dolor de la traición. 6 meses antes de aquella noche devastadora, Tatiana Martins despertaba cada mañana con una sonrisa genuina. Su vida era exactamente como la había soñado desde pequeña. Un matrimonio sólido con Diego, un hombre que había conocido en la universidad y con quien había construido una relación de 8 años llenos de amor, proyectos y complicidad. Ella había dejado su carrera como contadora para dedicarse completamente al hogar, convirtiéndose en el pilar emocional que sostenía el éxito empresarial de su esposo. La casa donde vivían en las lomas de Chapultepec era el reflejo perfecto de la vida que habían construido juntos. Tatiana se levantaba a las 6 de la mañana religiosamente, preparaba el café exactamente como a Diego le gustaba, con 2 cucharadas de azúcar morena y una pizca de canela. Mientras él se duchaba, ella planchaba su traje del día, escogiendo siempre las corbatas que mejor combinaran con sus camisas italianas. Cada detalle importaba en la rutina matutina de los Martins. Diego había construido una empresa de consultoría empresarial que crecía cada año. Era carismático, inteligente y ambicioso, cualidades que habían enamorado a Tatiana desde el primer día que lo conoció en la cafetería de la facultad. Él estudiaba administración de empresas mientras ella cursaba contaduría, y su encuentro había sido como de película romántica. Diego había derramado accidentalmente su café sobre los apuntes de Tatiana, y mientras se disculpaba nerviosamente, ella se había enamorado de su sonrisa tímida y sus ojos verdes. Los primeros años de matrimonio habían sido perfectos. Diego valoraba enormemente el apoyo incondicional de Tatiana, quien había sacrificado sus propias ambiciones profesionales para convertirse en la esposa ideal que él necesitaba. Ella organizaba las cenas de negocios en casa, acompañaba a Diego a eventos sociales donde brillaba como la anfitriona perfecta y mantenía su hogar como un oasis de paz donde él podía descansar después de jornadas laborales intensas. La rutina de Tatiana estaba perfectamente sincronizada con las necesidades de Diego. Después de despedirlo en las mañanas, ella se dedicaba a mantener la casa impecable. Cada rincón brillaba. Las flores frescas decoraban la sala y el comedor, y la ropa de Diego estaba siempre perfectamente organizada en el closet. Por las tardes, visitaba el supermercado para comprar ingredientes frescos para la cena, siempre pensando en los platillos favoritos de su esposo. Las amigas de Tatiana la envidiaban secretamente. Tenían la pareja perfecta que aparecía en revistas de sociales, una casa de ensueño y una estabilidad económica que muchas mujeres anhelaban. Diego era generoso con ella. Le regalaba joyas en cada aniversario y la llevaba de viaje a destinos exóticos, donde posaban para fotografías que después subían a sus redes sociales, mostrando al mundo su amor aparentemente inquebrantable. Sin embargo, algo había comenzado a cambiar sutilmente en los últimos meses.
Diego llegaba más tarde del trabajo, se mostraba distante durante las cenas y su teléfono se había convertido en un objeto que protegía celosamente. Cuando Tatiana le preguntaba sobre su día, él respondía con monosílabos, alegando cansancio y estrés laboral. Ella, siempre comprensiva, atribuía estos cambios a las presiones del trabajo y redoblaba sus esfuerzos para crear un ambiente más relajado en casa. La empresa de Diego había crecido lo suficiente para contratar personal administrativo y hacía un año había llegado Gabriela Núñez como su secretaria ejecutiva. Era una mujer joven, apenas 26 años, con una figura espectacular y una inteligencia aguda para los negocios. Tatiana la había conocido en la fiesta navideña de la empresa y le había parecido profesional y respetuosa. Incluso había comentado con Diego que tenía suerte de contar con una colaboradora tan competente. Lo que Tatiana no sabía era que Gabriela había llegado a llenar un vacío emocional que Diego había comenzado a sentir en su matrimonio. Después de 8 años juntos, la rutina se había vuelto predecible para él. Tatiana, en su dedicación absoluta a ser la esposa perfecta, había dejado de sorprenderlo, de desafiarlo intelectualmente o de aportarle la emoción que ahora encontraba en las conversaciones estimulantes con su joven secretaria. Las horas extras en la oficina se habían convertido en el pretexto perfecto para que Diego y Gabriela pasaran tiempo juntos. Lo que comenzó como reuniones profesionales evolucionó hacia conversaciones personales, después cenas de trabajo que se extendían hasta altas horas, y finalmente hacia una aventura que consumía todos los pensamientos de Diego. La noche del descubrimiento, Diego había llegado a casa cerca de medianoche, como era su costumbre últimamente. Tatiana lo esperaba despierta, como siempre, con la cena caliente y una sonrisa amorosa. Él se había mostrado especialmente cariñoso esa noche, quizás por culpa, y después de cenar habían subido juntos a la recámara. Mientras Diego se duchaba, su teléfono celular vibró repetidamente sobre la mesa de noche. Al principio, Tatiana ignoró el sonido. Respetaba la privacidad de su esposo y jamás había sentido la necesidad de revisar sus mensajes. Pero la insistencia de las notificaciones la inquietó. ¿Y si era una emergencia familiar? ¿Y si algo había pasado con sus padres o los de Diego? Con el corazón acelerado y las mejores intenciones, tomó el teléfono. La pantalla mostraba múltiples mensajes de "mi vida", un contacto que Tatiana no reconocía. La curiosidad y un presentimiento terrible la llevaron a abrir la conversación. Lo que leyó destruyó su mundo en segundos. Mensajes de amor apasionado, planes para escaparse juntos, quejas sobre tener que fingir normalidad, e incluso fotografías íntimas que Diego había enviado y recibido. «Diego, amor mío, ya no soporto verte llegar a casa con ella cada noche», decía uno de los mensajes más recientes. «Quiero que seamos libres para amarnos sin escondernos». La respuesta de Diego no se hizo esperar. «Pronto, mi cielo, ya tengo todo planeado. En unos días seremos libres para estar juntos para siempre». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Tatiana mientras seguía leyendo. Los mensajes databan de meses atrás, lo que significaba que toda la distancia que había percibido, todas las excusas, todas las noches de soledad, habían sido porque Diego estaba enamorado de otra mujer. Y no cualquier mujer, sino Gabriela, la secretaria a quien ella había tratado con respeto y cordialidad. Cuando Diego salió del baño, envuelto en su bata de seda azul marino, encontró a Tatiana sentada en el borde de la cama, con su teléfono en las manos y los ojos hinchados de llorar. La expresión de su rostro lo delató inmediatamente. No había necesidad de explicaciones o excusas. Ambos sabían que todo había terminado en ese momento. «Tatiana, yo», comenzó a decir Diego, pero las palabras se le atoraron en la garganta. «¿Cuánto tiempo?», preguntó ella con voz ronca sin levantar la mirada del teléfono. «6 meses», respondió él después de una pausa que pareció eterna.
¿La amas? La pregunta salió como un susurro doloroso. Diego se quedó en silencio durante largos segundos antes de asentir con la cabeza. Sí, la amo. Esas 3 palabras fueron como dagas clavándose en el pecho de Tatiana. 8 años de matrimonio, de dedicación absoluta, de sacrificios y sueños compartidos, se desvanecían con esa simple confesión. La mujer que había renunciado a todo por amor, descubría que su entrega no había sido suficiente para mantener el corazón de su esposo. ¿Por qué? Fue lo único que pudo preguntar. Diego se sentó en el sillón frente a la cama, evitando la mirada de su esposa. No fue algo planeado, Tatiana. Simplemente pasó. Gabriela me hace sentir vivo de una manera que hacía mucho tiempo no experimentaba. Ella me desafía, me inspira, me hace reír. ¿Y yo no?, interrumpió Tatiana, finalmente levantando la vista para enfrentar a su esposo. Tú eres una excelente esposa, Tatiana. Has sido perfecta en todo, pero ¿no soy suficiente? No se trata de eso. Se trata de que ya no siento lo mismo por ti. Y no sería justo para ninguno de los dos continuar fingiendo. La conversación se extendió hasta el amanecer. Diego le confesó que había estado planeando pedirle el divorcio, pero que no había encontrado el valor para hacerlo. Ahora que ella lo había descubierto, se sentía aliviado de poder ser honesto. Le dijo que se iría de la casa esa misma mañana, que ya había rentado un departamento con Gabriela y que su abogado se comunicaría con ella para arreglar los detalles del divorcio. Lo que Tatiana no sabía era que Diego ya había movido la mayor parte de sus activos a cuentas que ella no conocía. Durante meses había estado preparando su huida, protegiendo el dinero de la empresa y vaciando sistemáticamente las cuentas de ahorro que habían construido juntos. Cuando el abogado de Diego se comunicó con ella una semana después, Tatiana descubrió que legalmente solo tenía derecho a una pequeña porción de los bienes y que las deudas de la casa y las tarjetas de crédito estaban a su nombre. Diego se había marchado llevándose no solo su amor y su lealtad, sino también su estabilidad económica y su futuro. Tatiana se quedó sola en una casa que ya no podría pagar, rodeada de recuerdos de una vida que había resultado ser una ilusión, enfrentando un futuro incierto sin las herramientas profesionales que había abandonado por amor. Esa primera noche sola, mientras contemplaba los espacios vacíos donde antes estaban las pertenencias de Diego, Tatiana comprendió que tendría que reinventarse completamente. Ya no era la esposa de un empresario exitoso, ya no tenía la protección económica de un matrimonio estable, ya no tenía la identidad que había construido durante 8 años. Era simplemente Tatiana Martins, una mujer de 32 años, que tendría que descubrir quién era realmente cuando nadie más dependía de ella, y quien tendría que aprender a construir una vida desde las cenizas de sus sueños rotos. Tatiana despertó en el suelo de su departamento de una sola recámara en la colonia Doctores, rodeada de cajas de cartón que contenían los pocos objetos personales que había logrado salvar de su vida anterior. El dolor en su espalda le recordó que había pasado otra noche sin poder conciliar el sueño en la cama prestada que su hermana le había conseguido. Habían pasado 4 meses desde que los ejecutores hipotecarios se habían presentado en su casa de las Lomas para desalojarla, y todavía no lograba procesar completamente la velocidad con la que su mundo se había desmoronado. La mañana trajo consigo el sonido familiar de la sirena de una ambulancia que pasaba por la avenida principal. Tatiana se incorporó lentamente, observando por la pequeña ventana de su departamento cómo los paramédicos descendían rápidamente de su unidad para atender una emergencia en el edificio de enfrente. Durante semanas había observado la misma escena repetirse. Personas en uniformes azul marino corriendo contra el tiempo, cargando equipo médico, trabajando con una precisión que la hipnotizaba. Los ahorros que Diego le había dejado se habían agotado más rápido de lo esperado.
Las deudas de las tarjetas de crédito, que estaban exclusivamente a su nombre, se acumulaban cada mes con intereses que parecían crecer exponencialmente. El abogado que había contratado con sus últimos recursos le había explicado brutalmente la realidad. Diego había maniobrado legalmente para proteger sus activos y ella tendría suerte si lograba conservar el auto y algunos muebles. El proceso de búsqueda de empleo había sido humillante. Después de 8 años fuera del mercado laboral, su currículum se veía obsoleto y lleno de lagunas que los reclutadores cuestionaban constantemente. ¿Qué hizo durante estos años?, le preguntaban con miradas inquisitivas. «Me dediqué a mi hogar y a apoyar la carrera de mi esposo», respondía ella, viendo cómo sus oportunidades se desvanecían con cada entrevista. Los pocos empleos que logró conseguir fueron trabajos de medio tiempo en tiendas departamentales y restaurantes de comida rápida. El salario mínimo apenas le alcanzaba para pagar la renta del diminuto departamento y comprar lo indispensable para sobrevivir. Las comidas se habían reducido a arroz, frijoles y tortillas, y había aprendido a estirar cada peso como nunca antes había tenido que hacerlo. La peor parte no era la precariedad económica, sino la soledad asfixiante. Las amigas de su círculo social anterior habían desaparecido gradualmente de su vida. Algunas por incomodidad al no saber qué decir frente a su nueva situación, otras por miedo a que su mala suerte fuera contagiosa. Solo su hermana menor, Carmen, la visitaba regularmente y le llevaba despensas que Tatiana recibía con una mezcla de gratitud y vergüenza. Las noches eran las más crueles. Acostada en la cama prestada, Tatiana repasaba obsesivamente cada momento de su matrimonio, buscando señales que debería haber notado, errores que podría haber evitado. Se culpaba por haber sido demasiado complaciente, por no haber mantenido su independencia profesional, por haber confiado ciegamente en un hombre que la había traicionado de la manera más cruel posible. La depresión se instaló en su vida como una sombra permanente. Había días en que ni siquiera tenía fuerzas para levantarse de la cama, mirando el techo agrietado de su departamento mientras las lágrimas rodaban silenciosamente por sus mejillas. Carmen la había instado a buscar ayuda psicológica, pero Tatiana no tenía dinero para costear terapia privada y las opciones públicas tenían listas de espera de varios meses. Una mañana particularmente difícil, mientras caminaba hacia su trabajo en una cadena de tacos al pastor en la colonia Roma, Tatiana se detuvo frente a un puesto de periódicos. En la sección de empleos, un anuncio llamó su atención. Instituto Tecnológico de Emergencias Médicas busca candidatos para programa de técnico en urgencias médicas. Beca completa disponible para candidatos destacados. Duración 18 meses. Algo en su interior se agitó al leer esas líneas. Durante meses había observado a los paramédicos trabajar desde su ventana, admirando secretamente su propósito, su determinación, su capacidad de marcar la diferencia en los momentos más críticos de las vidas de otras personas. Por primera vez en meses, sintió una chispa de esperanza encenderse en su pecho. Esa misma tarde, después de terminar su turno, Tatiana se dirigió al Instituto Tecnológico de Emergencias Médicas, ubicado en la Colonia del Valle. El edificio era modesto pero funcional, con ambulancias de práctica estacionadas en el patio principal y estudiantes en uniformes médicos caminando con determinación entre las aulas. La coordinadora académica, la doctora Patricia Hernández, una mujer de 50 años, con una presencia imponente y ojos amables, la recibió en su oficina. «¿Por qué quiere estudiar paramedicismo?», le preguntó directamente, observando el expediente académico de Tatiana de sus años universitarios. «Porque necesito darle sentido a mi dolor», respondió Tatiana con una honestidad que la sorprendió a ella misma. «He perdido todo lo que creía importante en mi vida y creo que salvar las vidas de otras personas podría ayudarme a encontrar un propósito nuevo».
La doctora Hernández estudió su rostro durante largos segundos. El paramedicismo no es una carrera para personas que buscan escape de sus problemas personales. Es una profesión que demanda fortaleza física, estabilidad emocional y capacidad de tomar decisiones críticas bajo presión extrema. ¿Está segura de que está preparada para eso? No estoy preparada, admitió Tatiane, pero estoy dispuesta a prepararme. Estoy dispuesta a trabajar más duro de lo que he trabajado en mi vida. El proceso de admisión fue riguroso. Exámenes médicos, evaluaciones psicológicas, pruebas de conocimientos básicos y entrevistas múltiples. Tatiane se preparó como si su vida dependiera de ello, porque efectivamente así era. Pasaba las noches estudiando matemáticas, biología y química básica en la biblioteca pública, usando los conocimientos que había adquirido años atrás en la universidad. Cuando finalmente recibió la llamada informándole que había sido aceptada con beca completa, Tatiane lloró durante horas. Por primera vez en meses, las lágrimas no eran de dolor, sino de alivio y esperanza. Tenía una oportunidad de reconstruirse, de convertirse en alguien que importara nuevamente. El primer día de clases fue intimidante. Sus compañeros eran en su mayoría jóvenes de 20 y tantos años, llenos de energía y confianza. Tatiane, a los 32 años, se sintió fuera de lugar con su ropa modesta y su historia de fracaso matrimonial. Pero cuando comenzaron las clases de anatomía, fisiología y técnicas de emergencia médica, descubrió que tenía una aptitud natural para el aprendizaje médico. Los primeros meses fueron brutales. Las clases duraban 8 horas diarias, seguidas de sesiones de estudio grupal que se extendían hasta altas horas de la noche. Tatiane tuvo que dejar su trabajo de medio tiempo y vivir exclusivamente de la pequeña beca de manutención que proporcionaba el instituto. Sus comidas se redujeron aún más, pero cada sacrificio valía la pena cuando veía sus calificaciones sobresalir consistentemente entre las mejores del grupo. El entrenamiento físico fue quizás el aspecto más desafiante. Tatiane había pasado años viviendo una vida sedentaria como ama de casa, y ahora tenía que desarrollar la fuerza y resistencia necesarias para cargar pacientes, realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar durante períodos prolongados y trabajar bajo condiciones físicamente demandantes. El instructor de acondicionamiento físico, el capitán retirado Roberto Maldonado, no mostró ninguna consideración especial por su edad o su falta de experiencia previa. En una emergencia real, el paciente no va a esperar a que usted se ponga en forma, le gritó durante una de las primeras sesiones de entrenamiento. O puede hacer el trabajo o no puede. No hay términos medios. Tatiane comenzó a levantarse a las 5 de la mañana para correr alrededor de su barrio antes de las clases. Sus músculos dolían constantemente durante las primeras semanas, pero gradualmente comenzó a sentir que su cuerpo se fortalecía. La mujer que había dependido completamente de Diego para todo, estaba aprendiendo a depender únicamente de sí misma. Las clases prácticas en el simulador de ambulancia fueron donde Tatiane realmente comenzó a brillar. Su experiencia previa manejando crisis domésticas y organizando eventos sociales la había preparado inadvertidamente para manejar múltiples tareas simultáneamente bajo presión. Mientras algunos de sus compañeros se desmoronaban durante los ejercicios de simulacro de emergencia, ella mantenía la calma y ejecutaba los protocolos médicos con precisión. Durante el segundo semestre, comenzaron las rotaciones en hospitales reales. Tatiane fue asignada al Hospital General de México, donde trabajaría en el área de urgencias bajo la supervisión de paramédicos experimentados. Su primer día en una ambulancia real fue transformador. Cuando las sirenas comenzaron a sonar y se dirigieron hacia una emergencia médica, sintió que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. El primer paciente que ayudó a salvar fue un hombre de mediana edad que había sufrido un infarto en plena vía pública.
Mientras sus manos trabajaban mecánicamente aplicando las técnicas que había aprendido, conectando monitores cardíacos, administrando medicamentos de emergencia y coordinando con el hospital receptor, Tatiana experimentó una claridad mental que no había sentido en años. «Buen trabajo, Martins», le dijo su supervisor, el paramédico veterano Carlos Ramírez, después de que el paciente fuera estabilizado y trasladado exitosamente a la sala de urgencias. «Tiene instintos naturales para este trabajo». Conforme pasaron los meses, Tatiana se convirtió en una de las estudiantes más destacadas de su generación. Su madurez emocional, combinada con su determinación férrea de sobresalir, la distinguía de sus compañeros más jóvenes. Los instructores comenzaron a buscarla para casos de estudio complicados, confiando en su capacidad de análisis y su frialdad bajo presión. El aspecto más gratificante de su nueva carrera era la sensación de propósito que experimentaba cada día. Cada vida que ayudaba a salvar, cada familia que consolaba en momentos de crisis, cada emergencia que manejaba exitosamente, le devolvía un pedacito de su autoestima perdida. Ya no era la mujer abandonada que había sido víctima de las circunstancias. Se estaba convirtiendo en alguien que tomaba control de las situaciones más caóticas y las resolvía. Durante el último semestre de su carrera, Tatiana comenzó a especializar sus estudios en trauma y emergencias cardiovasculares. Su tesis final sobre protocolos de atención prehospitalaria en accidentes automovilísticos de alto impacto fue calificada con honores y posteriormente publicada en una revista médica especializada. La ceremonia de graduación se celebró en el auditorio principal del instituto. Tatiana, ahora con el cabello más corto y el cuerpo notablemente más fuerte que cuando había comenzado, recibió su diploma como técnico en urgencias médicas con la distinción de mejor promedio de su generación. Carmen estaba en primera fila, llorando de orgullo por la transformación que había presenciado en su hermana. Esa noche, en la privacidad de su pequeño departamento, que ahora se sentía menos como una prisión y más como el punto de partida de su nueva vida, Tatiana se miró al espejo. La mujer que la observaba desde el reflejo era irreconocible comparada con la esposa sumisa y dependiente que había sido 3 años antes. Sus brazos eran ahora fuertes y definidos por el entrenamiento físico constante. Sus ojos ya no mostraban la vulnerabilidad desesperada de los primeros meses después del divorcio, sino la confianza serena de alguien que había enfrentado sus peores miedos y había salido victoriosa. Su postura era erguida, segura, la de una profesional que sabía exactamente cuál era su valor y su propósito en el mundo. Al día siguiente comenzaría su trabajo como paramédica certificada en el Escuadrón de Rescate Metropolitano, una de las unidades de emergencias médicas más prestigiosas de la Ciudad de México. Su salario sería 3 veces superior al que ganaba como ama de casa dependiente de Diego, y tendría oportunidades de crecimiento profesional que nunca había imaginado posibles. Pero más importante que la estabilidad económica era la transformación personal que había experimentado. Había aprendido que su valor como persona no dependía de ser la esposa perfecta de alguien más, sino de su capacidad de contribuir positivamente al mundo usando sus propias habilidades y fortalezas. Mientras se preparaba para dormir esa noche, Tatiana reflexionó sobre el camino que había recorrido desde aquella madrugada devastadora cuando descubrió la traición de Diego. El dolor había sido necesario, se dio cuenta. Sin esa crisis, nunca habría descubierto la fuerza que llevaba dentro, nunca habría encontrado su verdadera vocación, nunca se habría convertido en la mujer independiente y segura de sí misma que era ahora. Por primera vez en años, se durmió sin pensar en Diego, sin lamentarse por el pasado, sin temor por el futuro. Se durmió como Tatiana Martins, paramédica profesional, una mujer que había renacido de las cenizas de su matrimonio fallido para convertirse en alguien infinitamente más fuerte y valiosa de lo que jamás
había sido como esposa. El radio de emergencia de Tatiana crepitó con urgencia mientras manejaba la ambulancia por Reforma a las 3 de la madrugada. Unidad 47, tenemos un código azul en el Hospital Montenegro Polanco. Paciente masculino, 35 años, paro cardiorrespiratorio súbito en sala de juntas ejecutiva. Requiere estabilización inmediata para traslado a cirugía cardiovascular. La voz del despachador era tensa, indicando la gravedad del caso. Tatiana activó las sirenas y aceleró por las calles desiertas de la ciudad. Después de 2 años trabajando como paramédica en el Escuadrón de Rescate Metropolitano, había desarrollado una intuición especial para identificar las emergencias que requerían su máximo nivel de competencia técnica. Su compañero de turno, el paramédico veterano Miguel Sánchez, revisaba el equipo de reanimación avanzada mientras ella navegaba expertamente por el tráfico nocturno. El Hospital Montenegro Polanco era una de las instituciones médicas más prestigiosas de América Latina. Tatiana había estado allí en múltiples ocasiones para trasladar pacientes críticos, pero siempre la impresionaba la magnificencia del edificio de cristal y acero que se alzaba como una catedral de la medicina moderna. Esta noche, sin embargo, no tuvo tiempo para admirar la arquitectura mientras su ambulancia se detenía en la entrada de emergencias. Un grupo de ejecutivos en trajes elegantes esperaba nerviosamente en el vestíbulo principal. Entre ellos destacaba un hombre alto de cabello castaño y ojos intensos que se acercó inmediatamente a Tatiana cuando ella descendió de la ambulancia con su equipo médico portátil. «Soy Rafael Montenegro, director médico del hospital», se presentó con voz firme pero preocupada. «El paciente es el licenciado Arturo Mendoza, nuestro director de operaciones internacionales. Colapsó durante una videoconferencia con nuestros hospitales en Europa. Los médicos de urgencias ya lo estabilizaron, pero necesita ser trasladado inmediatamente al Instituto Nacional de Cardiología para una cirugía de emergencia». Tatiana estudió rápidamente el rostro de Rafael mientras procesaba la información. Había algo en su manera de hablar, una combinación de autoridad médica y genuina preocupación humana que la tranquilizó. Muchos directores de hospital que había conocido trataban a los paramédicos como personal subalterno, pero Rafael se dirigía a ella como a una colega profesional. «¿Cuál es el diagnóstico exacto?», preguntó Tatiana mientras ella y Miguel preparaban la camilla de traslado. «Infarto agudo del miocardio con arritmias ventriculares complejas», respondió Rafael, siguiéndola hacia el elevador que los llevaría al piso donde estaba el paciente. «Logramos restablecer el ritmo sinusal, pero es inestable. Va a necesitar monitoreo cardiovascular continuo durante el traslado». En el elevador, Tatiana notó que Rafael observaba discretamente la eficiencia con la que ella y Miguel habían organizado su equipo médico. Sus movimientos eran precisos, profesionales, el resultado de años de experiencia manejando emergencias críticas. Cuando llegaron al 7º piso, Rafael los guió rápidamente hacia la sala de cuidados intensivos donde esperaba el paciente. El licenciado Mendoza estaba conectado a múltiples monitores cardíacos, con una palidez extrema que indicaba la gravedad de su condición. El médico de guardia, el doctor Fernando Castellanos, les proporcionó un resumen detallado del estado del paciente mientras Tatiana realizaba su propia evaluación inicial. Pulso irregular, presión arterial borderline, saturación de oxígeno en 85% con oxígeno suplementario, reportó Tatiana a Miguel mientras conectaban sus propios monitores portátiles. Vamos a necesitar dopamina en infusión continua y acceso venoso central durante el traslado. Rafael observó, impresionado, cómo Tatiana coordinaba el traslado del paciente con una competencia que rivalizaba con la de los médicos especialistas.
Sus manos trabajaban con precisión milimétrica mientras establecía líneas intravenosas adicionales y calibraba los medicamentos de soporte cardiovascular. Durante el descenso en el elevador hacia la ambulancia, el paciente desarrolló una arritmia ventricular que hizo sonar todas las alarmas de los monitores. Sin dudarlo un segundo, Tatiana inició maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada mientras gritaba instrucciones específicas a Miguel y al personal del hospital que los acompañaba. Miguel, prepara el desfibrilador. Vamos a necesitar cardioversión eléctrica. Doctor Montenegro, necesito que mantenga presión directa en el acceso venoso central mientras yo administro la epinefrina. Su voz era tranquila pero autoritaria, la de una profesional experimentada tomando control de una situación de vida o muerte. Rafael siguió sus instrucciones sin cuestionarlas, reconociendo inmediatamente que Tatiana tenía la experiencia y el liderazgo necesarios para manejar la emergencia. Mientras trabajaban juntos para estabilizar al paciente, él notó la concentración intensa en sus ojos, la seguridad de sus movimientos, la manera en que lograba mantener la calma absoluta mientras tomaba decisiones críticas bajo presión extrema. El traslado al Instituto Nacional de Cardiología duró 25 minutos, durante los cuales Tatiana nunca dejó de monitorear cada parámetro vital del paciente. Rafael había insistido en acompañarlos en la ambulancia, oficialmente para proporcionar continuidad médica, pero secretamente fascinado por la oportunidad de observar a esta paramédica excepcional trabajar en su elemento. Su técnica de manejo de vías aéreas difíciles es impresionante, comentó Rafael mientras Tatiana ajustaba la ventilación mecánica del paciente. ¿Dónde estudió paramedicismo? Instituto Tecnológico de Emergencias Médicas, respondió ella sin apartar la vista de los monitores. Pero la mayoría de lo que sé lo aprendí en la calle, manejando emergencias reales. ¿Cuántos años tiene de experiencia? 2 años como paramédica certificada, pero cada día se aprende algo nuevo en este trabajo. Rafael quedó aún más impresionado. En solo 2 años, Tatiana había desarrollado un nivel de competencia que muchos paramédicos no alcanzan en décadas. Había algo especial en su enfoque, una combinación de conocimiento técnico, intuición clínica y liderazgo natural que era verdaderamente excepcional. Cuando llegaron al Instituto Nacional de Cardiología, el equipo de cirugía cardiovascular estaba esperando para recibir al paciente. Tatiana proporcionó un reporte médico detallado y preciso al cirujano principal, incluyendo todos los medicamentos administrados, los cambios en los signos vitales durante el traslado y sus recomendaciones para el manejo postoperatorio inmediato. «Excelente trabajo», le dijo el cirujano después de revisar la documentación médica que Tatiana había completado durante el traslado. Gracias a su manejo experto durante el transporte, este paciente tiene excelentes posibilidades de recuperación completa. Mientras el equipo quirúrgico se llevaba al paciente, Rafael se acercó a Tatiana en el vestíbulo del hospital. «Me gustaría invitarla a desayunar», le dijo directamente. «Quiero hablar con usted sobre una propuesta profesional y también debo admitir que estoy genuinamente impresionado por su trabajo esta noche». Tatiana estudió su rostro, tratando de interpretar sus intenciones. Había aprendido a ser cautelosa con los hombres después de su experiencia con Diego, pero algo en la manera directa y respetuosa de Rafael la tranquilizó. Además, había mencionado una propuesta profesional y ella siempre estaba interesada en oportunidades de crecimiento en su carrera. «De acuerdo», respondió después de una pausa, «pero solo tengo 1 hora antes de que comience mi siguiente turno». Se dirigieron a un café elegante cerca del hospital, donde Rafael pidió un desayuno completo, mientras Tatiana optó por café negro y fruta fresca. Durante la primera parte de su conversación, él le habló sobre la Red Internacional de Hospitales Montenegro, una empresa familiar que había fundado su abuelo y que ahora operaba instalaciones médicas en 12 países diferentes.
Estamos desarrollando un programa piloto de paramédicos especializados que trabajen exclusivamente con nuestros servicios de emergencias, explicó Rafael. Buscamos profesionales excepcionales que puedan manejar casos complejos y también entrenar a personal médico menos experimentado. Después de observar su trabajo esta noche, creo que usted sería perfecta para liderar este programa. La oferta incluía un salario significativamente superior al que ganaba en el escuadrón de rescate, beneficios médicos completos, oportunidades de educación continua pagada por la empresa y la posibilidad de viajar internacionalmente para establecer protocolos de emergencias médicas en los otros hospitales de la red. ¿Por qué yo?, preguntó Tatiana directamente. Hay paramédicos con mucha más experiencia que podrían liderar un programa así. Porque la experiencia no es lo único importante, respondió Rafael. Usted tiene algo que no se puede enseñar: instinto clínico natural, capacidad de liderazgo bajo presión y una dedicación genuina a la excelencia médica. Además, hay algo en su manera de trabajar que inspira confianza tanto en los pacientes como en los colegas médicos. Durante las siguientes semanas, Rafael y Tatiana se reunieron múltiples veces para discutir los detalles del nuevo programa. Lo que había comenzado como conversaciones estrictamente profesionales, gradualmente evolucionó hacia intercambios más personales. Rafael era diferente a cualquier hombre que Tatiana hubiera conocido antes. A diferencia de Diego, quien había sido encantador pero superficial, Rafael poseía una profundidad intelectual y emocional que la fascinaba. Hablaban durante horas sobre medicina, filosofía, literatura y planes para mejorar los servicios de emergencias médicas. Él valoraba genuinamente sus opiniones profesionales y la trataba como una igual intelectual. Rafael provenía de una familia adinerada, pero había elegido estudiar medicina y dedicar su vida a mejorar la atención médica en lugar de simplemente administrar el imperio empresarial familiar. Había pasado 2 años trabajando con Médicos Sin Fronteras en África antes de regresar a México para modernizar los hospitales de su familia. Mi abuelo construyó estos hospitales para ganar dinero, le confesó Rafael durante una de sus largas conversaciones. Yo quiero transformarlos en instituciones que realmente marquen una diferencia en la salud pública de nuestros países. Tatiana se sintió profundamente atraída hacia esta visión. Después de años enfocándose exclusivamente en reconstruir su vida profesional, comenzó a permitirse considerar la posibilidad de una relación romántica. Pero esta vez sería diferente. Ya no era la mujer dependiente que había sido con Diego. Ahora tenía su propia carrera exitosa, su independencia económica y su identidad profesional sólida. La primera vez que Rafael la invitó a cenar en un contexto claramente romántico, Tatiana se sintió nerviosa pero emocionada. Él la llevó a un restaurante discreto pero elegante en la colonia Roma Norte, donde conversaron hasta altas horas de la noche sobre sus pasados, sus sueños y sus temores. «Debo ser honesta contigo», le dijo Tatiana durante esa primera cena romántica. «Tengo un pasado complicado. Mi primer matrimonio terminó de manera muy dolorosa y me tomó años reconstruir mi vida. No estoy buscando a alguien que me rescate o me mantenga. Estoy buscando una pareja que complemente mi vida, no que la defina». Rafael sonrió con admiración. «Esa es exactamente la actitud que espero de la mujer con quien quiero compartir mi vida. Yo tampoco estoy buscando a alguien dependiente. Quiero una compañera que sea mi igual, que tenga sus propios objetivos y pasiones». Su relación se desarrolló gradualmente, construida sobre una base sólida de respeto mutuo y valores compartidos. Rafael apoyaba activamente la carrera de Tatiana, celebraba sus éxitos profesionales y la consultaba sobre decisiones importantes relacionadas con los servicios médicos de emergencia de sus hospitales. Cuando Tatiana aceptó oficialmente la posición de directora de servicios de emergencias médicas para la Red Montenegro,
Su vida cambió de maneras que nunca había imaginado posibles. Su nuevo salario le permitió mudarse a un departamento espacioso en la Colonia Condesa, comprar un auto nuevo y comenzar a ahorrar para el futuro de manera seria. Pero más importante que la estabilidad económica era la satisfacción profesional que experimentaba. Su trabajo ahora incluía desarrollar protocolos médicos avanzados, entrenar a equipos de paramédicos en técnicas especializadas y implementar sistemas de emergencias médicas de clase mundial en hospitales internacionales. Durante un viaje de trabajo a la sede europea de los hospitales Montenegro en Barcelona, Rafael le propuso matrimonio en la terraza de su suite del hotel, con vista al Mediterráneo. La propuesta fue simple, pero profundamente emotiva. Él le dijo que quería pasar el resto de su vida apoyando sus sueños profesionales y construyendo juntos un futuro donde ambos pudieran hacer una diferencia significativa en el mundo. Tatiana aceptó sin dudarlo. Esta vez sabía que se casaba como una mujer completa, independiente y segura de sí misma. No necesitaba a Rafael para definir su identidad o proporcionar su estabilidad. Lo elegía libremente porque él complementaba su vida y compartía su visión de lo que podía ser una sociedad verdaderamente igualitaria. La boda fue una ceremonia íntima celebrada en los jardines de uno de los hospitales Montenegro en Cuernavaca, rodeados únicamente de familiares cercanos y colegas médicos. Tatiana llevó un vestido sencillo pero elegante, y durante la ceremonia, tanto ella como Rafael hicieron votos personalizados enfocados en apoyarse mutuamente en sus carreras y trabajar juntos para mejorar la atención médica de emergencia en América Latina. Su luna de miel fue un viaje de trabajo disfrazado. Visitaron hospitales Montenegro en Costa Rica y Colombia, donde Tatiana implementó nuevos protocolos de emergencias médicas, mientras Rafael negociaba expansiones de los servicios hospitalarios. Para ambos, no había manera más perfecta de comenzar su matrimonio que trabajando juntos en su pasión compartida por la medicina de emergencia. De vuelta en México, se establecieron en una rutina de vida que balanceaba perfectamente sus carreras exigentes con su relación personal. Vivían en una casa moderna en Las Lomas, pero Tatiana había insistido en mantener su departamento en la Condesa como oficina personal y refugio cuando necesitaba espacio para concentrarse en proyectos profesionales complejos. Rafael respetaba completamente su independencia y nunca cuestionaba sus decisiones profesionales. Cuando Tatiana decidió completar una maestría en Administración de Servicios de Emergencias Médicas, estudiando por las noches, él reorganizó su propio horario para apoyarla. Cuando ella quería trabajar turnos nocturnos ocasionales para mantenerse actualizada en técnicas de campo, él celebraba su dedicación a la excelencia profesional. 2 años después de su matrimonio, Tatiana había transformado completamente los servicios de emergencias médicas de la red Montenegro. Sus protocolos innovadores habían reducido los tiempos de respuesta en un 40% y mejorado las tasas de supervivencia en emergencias críticas en un 25%. Su trabajo había sido reconocido internacionalmente y había sido invitada a presentar sus métodos en congresos médicos en Europa y Estados Unidos. Una noche, mientras revisaba reportes de casos médicos en su estudio, Tatiana reflexionó sobre el camino extraordinario que había recorrido desde aquella madrugada devastadora cuando descubrió la traición de Diego. La mujer que había sido destruida por el abandono de su primer esposo se había convertido en una líder médica internacional, casada con un hombre que valoraba genuinamente su independencia y celebraba sus logros profesionales. No era solo que hubiera encontrado el amor verdadero con Rafael, había encontrado una sociedad auténtica basada en respeto mutuo, objetivos compartidos y apoyo incondicional para los sueños profesionales de ambos. Por primera vez en su vida,
Tatiana se sentía completamente realizada, tanto personal como profesionalmente, sabiendo que había construido una nueva vida que era infinitamente más rica y significativa que cualquier cosa que hubiera imaginado posible durante sus años como esposa dependiente de Diego. La lluvia golpeaba violentamente el parabrisas de la ambulancia mientras Tatiana navegaba por la autopista México-Toluca a las 4:30 de la madrugada. El radio crepitaba constantemente con actualizaciones sobre el accidente múltiple que habían reportado 30 minutos antes. Un choque frontal entre un BMW negro y un tráiler en el kilómetro 23, con múltiples víctimas atrapadas en los vehículos. Su compañero de turno, el paramédico Jorge Elizalde, revisaba el equipo de rescate mientras ella conducía a máxima velocidad permitida por las condiciones climáticas adversas. Control a unidad 52. Sonó la voz del despachador a través del radio. Bomberos reportan 2 víctimas en el sedán. Una aparentemente sin signos vitales, la otra con traumatismo severo de columna vertebral. Necesitan estabilización inmediata para traslado a trauma mayor. Tatiana aumentó la velocidad de las sirenas mientras sorteaba los charcos de agua que se acumulaban en el asfalto. Después de 5 años trabajando como paramédica de emergencias, había desarrollado una resistencia emocional que le permitía mantener la objetividad profesional incluso en las situaciones más devastadoras. Esta noche no sería diferente, se dijo a sí misma mientras las luces rojas de los vehículos de emergencia comenzaron a aparecer en la distancia. La escena del accidente era caótica. El BMW negro había impactado frontalmente contra la parte trasera del tráiler que estaba estacionado en el acotamiento debido a una falla mecánica. Los bomberos habían logrado extraer parcialmente a las víctimas, pero necesitaban asistencia médica inmediata para completar el rescate de manera segura. Las luces estroboscópicas de las patrullas, ambulancias y camiones de bomberos creaban un ambiente surrealista en medio de la lluvia incesante. Tatiana descendió rápidamente de la ambulancia, colocándose el casco de seguridad y activando su linterna de alta potencia. Su entrenamiento se activó automáticamente. Evaluación rápida de la escena, identificación de peligros potenciales, coordinación con el personal de rescate ya presente. Se acercó al BMW destrozado, donde 2 bomberos mantenían estabilizado el techo parcialmente aplastado del vehículo. ¿Cuál es la situación?, gritó por encima del ruido de la lluvia y los equipos de rescate. Mujer joven en el asiento del pasajero. Impacto directo sin signos vitales desde que llegamos, respondió el capitán de bomberos. Hombre en el asiento del conductor. Consciente intermitente. Posible lesión de médula espinal. Llevamos 20 minutos tratando de estabilizar el vehículo para extraerlo sin causarle más daño. Tatiana se acercó a la ventana del conductor, iluminando con su linterna el interior del vehículo para hacer su evaluación inicial. Lo que vio la paralizó por completo. A pesar de los años transcurridos, a pesar del cabello ahora canoso y el rostro desfigurado por el trauma del accidente, reconoció inmediatamente esos ojos verdes que habían sido el centro de su mundo durante 8 años de matrimonio. Diego Martins estaba atrapado en los restos retorcidos de su BMW, con sangre corriendo por su frente y una expresión de dolor y terror que jamás había visto en él durante todos sus años juntos. Su respiración era laboriosa, sus pupilas dilatadas indicaban posible trauma craneal, y la posición antinatural de su cuerpo sugería lesiones graves de columna vertebral. Por un momento que pareció eterno, Tatiana se quedó inmóvil, observando al hombre que había destruido su vida anterior yacer quebrado y vulnerable frente a ella. Sus manos temblaron ligeramente mientras procesaba la ironía cruel del destino. Después de 5 años sin verlo, después de todo el dolor, la reconstrucción y el crecimiento, se encontraba en la posición de ser literalmente la diferencia
entre su vida y su muerte. Paramédica Martins, la voz de Jorge la sacó de su shock momentáneo. Necesitamos actuar rápido. Este hombre se está descompensando. El entrenamiento profesional de Tatiana se impuso sobre sus emociones personales. Sin importar quién fuera la víctima, tenía un juramento médico que cumplir y una responsabilidad profesional que no podía abandonar. Se acercó más al vehículo, activando su modo de paramédica experimentada. «Diego», dijo en voz baja, tocando gentilmente su hombro para evaluar su nivel de conciencia. «Puedes escucharme. Soy paramédica, vamos a sacarte de aquí». Los ojos de Diego se enfocaron lentamente en su rostro, iluminado por las luces de emergencia. El reconocimiento llegó gradualmente, seguido de una expresión de shock y confusión que rivalizada con la que ella misma había experimentado momentos antes. «¿Tatiana?», susurró con voz ronca, apenas audible por encima del ruido de la lluvia. «¿Eres tú?». «Sí, soy yo», respondió ella profesionalmente, mientras realizaba una evaluación rápida de sus signos vitales. «No trates de moverte. Tienes lesiones graves y necesitamos estabilizarte antes de extraerte del vehículo». Diego intentó mover su mano hacia ella, pero no pudo. El pánico llenó sus ojos cuando se dio cuenta de que no sentía nada de la cintura hacia abajo. «No puedo mover mis piernas», murmuró con terror creciente. «Tatiana, no puedo sentir mis piernas». «Jorge, trae el collarín cervical y la tabla espinal», gritó Tatiana sin apartar la vista de Diego. «Vamos a necesitar inmovilización completa antes de la extracción». Y solicita al despachador que contacte directamente al Instituto Nacional de Neurología. Necesitamos un equipo de trauma espinal esperándonos. Mientras trabajaba para estabilizar a Diego, Tatiana no pudo evitar dirigir su mirada hacia el asiento del pasajero donde yacía el cuerpo sin vida de Gabriela Núñez. La mujer por quien Diego había abandonado su matrimonio estaba inmóvil, con heridas que claramente habían causado la muerte instantánea en el momento del impacto. La ironía del destino era abrumadora. La pareja que había destruido su vida anterior ahora enfrentaba las consecuencias más severas posibles de sus decisiones. «Gabriela está...». Diego intentó voltear la cabeza hacia su acompañante, pero Tatiana le impidió el movimiento para proteger su columna vertebral. «No te muevas», le dijo firmemente. «Concéntrate en respirar y mantente quieto mientras te preparamos para el traslado». Los bomberos habían logrado estabilizar suficientemente el vehículo para permitir la extracción segura. Tatiana coordinó meticulosamente cada paso del proceso: inmovilización de la columna cervical, colocación de la tabla espinal, extracción cuidadosa del paciente del vehículo destruido. Sus movimientos eran precisos y profesionales, el resultado de años de experiencia manejando traumas complejos. Durante todo el proceso de extracción, Diego mantuvo sus ojos fijos en Tatiana con una expresión de asombro, gratitud y algo que parecía ser arrepentimiento profundo. Cuando finalmente lo colocaron en la camilla de la ambulancia, él logró susurrar: «No puedo creer que seas tú quien me está salvando». «Es mi trabajo», respondió Tatiana mientras conectaba los monitores cardíacos y establecía acceso intravenoso. «Soy paramédica. Salvo vidas sin importar quién sea la persona». El traslado al hospital fue tenso. Diego había desarrollado complicaciones respiratorias que requerían ventilación asistida y sus signos vitales fluctuaban peligrosamente. Tatiana trabajó incansablemente para mantenerlo estable, administrando medicamentos, ajustando la ventilación y comunicándose constantemente con el hospital receptor. En los momentos en que Diego recuperaba la lucidez, intentaba hablar con ella. «Tatiana, necesito que sepas, lo que te hice fue imperdonable», murmuró durante uno de estos episodios de conciencia. «He pensado en ti todos estos años. He lamentado cada día la manera en que terminaron las cosas entre nosotros». «No es el momento para eso», le respondió ella, manteniéndose enfocada en su trabajo médico. «Necesitas conservar tu energía para la cirugía que te espera. Por favor,
Déjame decirte que lo siento, insistió Diego con lágrimas corriendo por sus mejillas. Fui un cobarde, un egoísta. Tú merecías mucho mejor que lo que te di. Gabriela y yo nunca funcionó realmente. Siempre supe que había cometido el error más grande de mi vida. Tatiana sintió una mezcla compleja de emociones mientras escuchaba las disculpas desesperadas del hombre que una vez había amado completamente. Parte de ella sentía una satisfacción amarga al escuchar su arrepentimiento, la confirmación de que sus decisiones habían sido equivocadas. Pero una parte más grande de ella, la parte que había crecido y sanado durante los años de reconstrucción, sentía principalmente compasión por este hombre quebrado que yacía frente a ella. Diego, lo que pasó entre nosotros quedó en el pasado, le dijo finalmente. En este momento, lo único importante es asegurar que recibas la atención médica que necesitas. Cuando llegaron al Instituto Nacional de Neurología, el equipo de trauma espinal estaba esperando. Tatiana proporcionó un reporte médico detallado y completo al neurocirujano principal, documentando cada aspecto del rescate, la estabilización y el traslado. Su profesionalismo inquebrantable impresionó al equipo médico receptor. «Excelente trabajo, paramédica», le dijo el neurocirujano después de revisar la documentación. Su manejo del paciente durante el traslado probablemente evitó complicaciones adicionales significativas. Desafortunadamente, el pronóstico sigue siendo reservado. Las lesiones de médula espinal son extensas. Mientras el equipo médico se llevaba a Diego hacia los quirófanos, él logró extender su mano hacia Tatiana una última vez. «Gracias», susurró. «Gracias por salvarme a pesar de todo lo que te hice. Eres una mujer extraordinaria, Tatiana. Siempre lo fuiste». Tatiana observó cómo las puertas del quirófano se cerraban, llevándose al hombre que había sido el centro de su universo durante tanto tiempo y que ahora enfrentaba un futuro incierto como tetrapléjico. La lluvia había cesado y los primeros rayos del amanecer comenzaban a filtrarse a través de las ventanas del hospital. Jorge se acercó a ella después de que completaron toda la documentación médica requerida. «¿Estás bien?», le preguntó con preocupación obvia. «Te vi muy tensa durante todo el traslado. ¿Conocías a ese paciente?» «Era mi ex esposo», respondió Tatiana simplemente, sorprendiéndose a sí misma con la tranquilidad de su voz. «No lo había visto en 5 años. Dios mío», murmuró Jorge. «Debió haber sido increíblemente difícil para ti mantener la objetividad profesional en esas circunstancias». «Fue mi trabajo», dijo ella. «Sin importar mi historia personal con él, era un paciente que necesitaba atención médica de emergencia. No podría haber actuado de otra manera». Mientras conducía de regreso a casa después de terminar su turno, Tatiana reflexionó sobre los eventos extraordinarios de la madrugada. El destino había creado una situación que parecía sacada de una novela dramática. La mujer abandonada convertida en la salvadora del hombre que la había traicionado. Pero la realidad era más compleja y matizada que cualquier narrativa ficticia. No sentía satisfacción vengativa por el destino cruel que había alcanzado a Diego y Gabriela. La muerte de Gabriela en el accidente no le proporcionaba ningún sentimiento de justicia o vindicación. Era simplemente una tragedia que había terminado prematuramente con la vida de una mujer joven. La tetraplejía de Diego no era una venganza divina, sino una consecuencia médica devastadora que alteraría su vida para siempre. Lo que Tatiana sentía era una profunda comprensión de cuánto había crecido como persona durante los años transcurridos desde su divorcio. La mujer que había sido destruida por la traición de Diego se habría sentido abrumada por la oportunidad de tener poder sobre su destino. Podría haber actuado con rencor, podría haber permitido que su dolor personal afectara su juicio médico profesional. Pero la mujer en la que se había convertido, independiente, profesionalmente realizada, emocionalmente madura,
había respondido con compasión y profesionalismo inquebrantable. Había elegido salvar una vida sin importar la historia personal que tenía con esa persona. Había actuado de acuerdo con sus valores médicos más profundos, no de acuerdo con sus emociones más primitivas. Cuando llegó a su casa en Las Lomas, Rafael la esperaba en la cocina, con café recién hecho y croissants calientes del panadero francés, favorito de ambos. Después de 5 años de matrimonio, él conocía perfectamente sus rutinas de trabajo y sabía cuándo ella necesitaba apoyo emocional sin tener que pedirlo explícitamente. «¿Cómo estuvo tu turno?», preguntó mientras la abrazaba cariñosamente. «Complicado», respondió Tatiana, acurrucándose en sus brazos y inhalando el aroma reconfortante de su colonia. «Muy complicado». Le contó toda la historia. El accidente, el reconocimiento shock, las disculpas desesperadas de Diego, la muerte de Gabriela, las decisiones profesionales que había tenido que tomar bajo circunstancias emocionalmente imposibles. Rafael la escuchó sin interrumpir, proporcionando el tipo de apoyo silencioso y comprensivo que había aprendido que ella necesitaba después de turnos particularmente desafiantes. «Estoy orgulloso de ti», le dijo cuando ella terminó de relatar los eventos. «No muchas personas podrían haber manejado esa situación con la profesionalidad y compasión que mostraste. Actuaste exactamente como la médica excepcional que eres». Por un momento, cuando lo reconocí, pensé en todas las maneras en que podría permitir que mi historia personal afectara mis decisiones médicas, admitió Tatiana. Pero después me di cuenta de que esa ya no soy yo. Ya no soy la mujer herida que él abandonó. Soy una profesional médica con responsabilidades y valores que van más allá de mis experiencias personales. Rafael la besó suavemente en la frente. Esa es exactamente la mujer de la que me enamoré. No la víctima que podrías haber sido, sino la heroína en la que te convertiste. Esa tarde, Tatiana recibió una llamada del Instituto Nacional de Neurología informándole que Diego había sobrevivido a la cirugía de emergencia, pero que las lesiones de su médula espinal eran permanentes. Sería tetrapléjico para el resto de su vida, requiriendo cuidados médicos constantes y rehabilitación de largo plazo. La información la entristeció, pero no la sorprendió. Había visto suficientes traumas de columna vertebral para reconocer la severidad de las lesiones desde el momento del rescate. Unas semanas después, recibió una carta de Diego desde el hospital de rehabilitación, donde estaba aprendiendo a vivir con su nueva condición. En la carta, él expresaba su gratitud infinita por haberle salvado la vida y su admiración por la mujer extraordinaria en la que ella se había convertido. También mencionaba que había establecido un fondo de becas para estudiantes de paramedicismo en su honor, usando el dinero del seguro de vida de Gabriela y parte de sus ahorros personales. Tatiana leyó la carta una sola vez y después la guardó en un cajón. No sentía necesidad de responder o de mantener contacto con Diego. Ese capítulo de su vida había terminado definitivamente aquella madrugada lluviosa en la carretera, no cuando él la abandonó años atrás, sino cuando ella eligió salvarlo a pesar de todo el daño que le había causado. La verdadera victoria de Tatiana no había sido presenciar la caída de Diego o la muerte trágica de Gabriela. Su verdadera victoria había sido su propia transformación. De una mujer dependiente y vulnerable a una profesional respetada y emocionalmente fuerte. Había aprendido que el perdón no significaba olvidar o excusar el daño que le habían causado, sino liberarse del poder que ese daño tenía sobre su presente y su futuro. Esa noche, mientras cenaba tranquilamente con Rafael y discutían planes para expandir los servicios de emergencias médicas a Guatemala y Nicaragua, Tatiana se sintió completamente en paz consigo misma. Había enfrentado el fantasma más grande de su pasado y había emergido victoriosa, no a través de la venganza o la amargura,
sino a través de la compasión y la integridad profesional. Su historia había comenzado con una traición devastadora que la había dejado sin nada, pero había terminado con ella, convirtiéndose en exactamente la mujer que estaba destinada a ser: independiente, compasiva, profesionalmente exitosa y capaz de elegir el amor por encima del rencor, la sanación por encima del resentimiento. El destino no le había dado venganza, le había dado algo infinitamente más valioso: la oportunidad de demostrar la profundidad de su crecimiento personal y la fuerza inquebrantable de su carácter. La historia de Tatiana nos enseña una de las lecciones más poderosas sobre la resiliencia humana y la capacidad de transformación que todos llevamos dentro. A menudo, los momentos más devastadores de nuestras vidas, aquellos que creemos que nos van a destruir para siempre, se convierten en las oportunidades más grandes para descubrir quiénes realmente podemos llegar a ser. Cuando Diego abandonó a Tatiana, llevándose no solo su amor, sino también su estabilidad económica y emocional, parecía que su mundo había llegado a su fin. Pero lo que ella no sabía en ese momento de dolor absoluto era que esa traición sería el catalizador que la llevaría a descubrir una fuerza interior que jamás supo que poseía. La mujer que había vivido definiéndose a través de su rol como esposa perfecta tuvo que aprender a construir una identidad propia desde cero. El verdadero poder de esta historia no radica en la venganza del destino contra Diego, sino en la elección consciente de Tatiana de convertir su dolor en propósito. En lugar de permitir que la amargura la consumiera, canalizó su sufrimiento hacia una carrera que le permitiría salvar vidas y marcar una diferencia real en el mundo. Se negó a ser una víctima permanente de las circunstancias y decidió convertirse en la heroína de su propia historia. La transformación física de Tatiana, de ama de casa sedentaria a paramédica fuerte y resistente, simboliza una metamorfosis mucho más profunda: la evolución de una mujer dependiente a una profesional independiente y segura de sí misma. Cada hora de estudio, cada sacrificio económico, cada desafío físico superado durante su entrenamiento fueron inversiones en la mujer extraordinaria que estaba destinada a convertirse. El encuentro final con Diego en la carretera representa la prueba definitiva de su crecimiento personal. Tenía el poder de elegir entre la compasión y la venganza, entre el profesionalismo y la satisfacción personal. Su decisión de salvarlo, a pesar de todo el daño que le había causado, demuestra que el verdadero triunfo no está en ver caer a quienes nos lastimaron, sino en elevarnos por encima de nuestro dolor y actuar desde nuestros valores más profundos. La relación de Tatiana con Rafael nos muestra que el amor verdadero llega cuando hemos aprendido a amarnos y valorarnos a nosotros mismos. No necesitaba que Rafael la rescatara porque ya se había rescatado a sí misma. Su matrimonio se basó en el respeto mutuo, el apoyo a los sueños profesionales de ambos y la construcción conjunta de algo más grande que sus historias individuales. Esta historia nos recuerda que no importa cuán devastadora sea una traición, cuán profunda sea una pérdida o cuán imposible parezca reconstruir nuestras vidas, siempre tenemos la capacidad de renacer más fuertes. Los momentos más oscuros pueden convertirse en los cimientos de nuestros triunfos más brillantes si tenemos el coraje de hacer el trabajo interior necesario para crecer. Tatiana nos enseña que el perdón no es un regalo que le damos a quienes nos lastimaron, sino una liberación que nos damos a nosotros mismos. Al elegir la compasión sobre la venganza, no estaba excusando las acciones de Diego, sino liberándose del poder que su traición tenía sobre su presente y su futuro. El verdadero perdón nos permite seguir adelante sin cargar el peso tóxico del resentimiento. La lección más importante de esta historia
es que nuestro valor como seres humanos no depende de cómo otros nos traten, sino de cómo elegimos responder a esos tratamientos. Podemos permitir que las traiciones nos definan como víctimas permanentes, o podemos usarlas como combustible para convertirnos en las versiones más fuertes y auténticas de nosotros mismos. Al final, Tatiana no solo recuperó lo que había perdido, sino que construyó una vida infinitamente más rica y significativa que la que tenía antes. Su historia nos inspira a ver nuestras propias crisis como oportunidades disfrazadas, nuestros dolores como maestros y nuestras caídas como trampolines hacia alturas que nunca habríamos imaginado posibles. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.